encanta este pasaje, el versículo 1. ¿Por qué me has abandonado? Y ya os anticipo, no tengo todas las respuestas que os va a surgir en esta predicación o que me gustaría que os surgieran. Me encantaría poder hablar con los que tengáis preguntas al acabar. Sé que a lo mejor en este momento a lo mejor no puedo hablar con todos o no os apetece, pero me encantaría que no os quedéis solo con lo que vais a escuchar hoy. Porque hay libros, se ha derramado mucha tinta del grito de Jesús en la cruz. Entonces lo que más me gustaría es que esto os dé hambre y os dé sed de presentaros delante de Dios y preguntarle a Él directamente: ¿me has abandonado, Señor? Ya no el por qué, ¿me has abandonado? Vamos a ir viendo un poco. Pero si pensáramos cuando el salmista escribió esto, es un salmo muy largo, dudaba incluso de decirle a Noé de leerlo todo. Voy a mirar el tiempo porque Noé me ha insistido mucho en lo que puedo predicar cuánto tiempo. Voy controlando, y 5. Aquí empezamos. Pero imaginaros una cosa, Jesús estaba en la cruz cuando dijo en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, y no lo dijo como yo ahora, solo quiero poneros en situación. Jesús estaba apoyado sobre un clavo, así crucificaban, tenía como un saliente y se le ponía un clavo. Entonces, si tenía las manos clavadas y los pies, cada vez que cogía aire tenía que levantarse del clavo, pero apoyándose en unos pies clavados en una cruz y en las manos. Así que era un dolor hacer esfuerzo y coger aire para respirar. Pero era el mismo dolor soltar el aire y volver a apoyarse en el clavo. Entonces imaginaros si él estaba como en un fuelle, subiendo y bajando, con el dolor de estar atravesado y teniendo un clavo en el que sentarte, decir 4 palabras era un suplicio. Porque si ya te cuesta respirar con el dolor, imagínate hablar. Entonces puedo imaginar que se levantaba para coger el aire y al expirar podía decir Eli. Y así con cada palabra. Eli. Para nosotros esto que parece como una frase filosófica, para Jesús era un esfuerzo de muerte. Y en ese esfuerzo de muerte le está preguntando a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso digo que espero que os surjan tantas preguntas como a mí, que quizá nos hacen derramar libros de tinta para publicar libros, pero sí para derramar vuestro corazón delante del Padre. Cuando os surja la duda de ¿por qué me has abandonado en un momento? Pero no solo para que os quedéis con eso, sino para que como con Jesús vayamos más allá. Así que vamos a ir a las 2 interpretaciones. ¿Ha pasado? Es que allí no me ha pasado. Ahora. Vale, entonces sí que va bien ahí. 2 interpretaciones. Habrá más. Yo he cogido estas 2 para poder identificar lo que algunos teólogos o lo que yo más he oído hablando con la gente. Yo tengo mi posición, podéis estar en una posición diferente a la mía, no me importa, lo que quiero es que pensemos hoy qué dijo o qué pasó allí y qué podemos llegar en conclusión de lo que dice la Biblia. Vamos a teologizar, pero también con qué os quedáis cada uno, qué os lleváis hoy a casa, porque si hacemos teología y no me llevo nada, pues lo mismo da, ¿no? Podríamos hablar horas y no transformar tu vida. Que hoy llegue la palabra a ti, que dejes que este diálogo con Dios sea entre tú y Él. Una interpretación literal es que realmente el Padre abandonó a Jesús en ese momento. ¿Por qué lo abandonaría? Porque se puede decir que como cargó con todo el peso del mundo, del pecado, asumió todo el pecado del mundo sobre él, Dios es 3 veces santo, no podría estar con Jesús en el momento en que el pecado, el mal, está en él. Como veis, esta teoría tiene un poquito de darle la vuelta, ¿no? Porque podemos pensar, vale, cuando un no creyente no ha recibido a Jesús, entonces Dios no está con él. ¿Me entendéis? Dios ha abandonado a la gente que no ha recibido a Jesús. Según como lo interpretemos. Hay gente que dice que la oscuridad que hubo en ese momento en que Jesús estuvo en la cruz y empieza a clamar al Padre y pide agua, tengo sed y pide que le den, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, fijaros, 3 horas, Lucas lo describe como un eclipse, porque dice que el sol fue tapado. He dejado los textos porque no lo voy a leer, 27:45, en Mateo, en Marcos 15:33, en Lucas 23:44-45. La gente que cree
que el Padre abandona a Jesús, dice que el enfado de Dios hizo que tapase el lugar donde estaba muriendo su hijo, porque estaba enfadado con él, enfadado por la situación, por eso hace una oscuridad y realmente lo abandona en ese momento en la cruz. Es duro, ¿verdad? Pero mucha gente toma la interpretación literal. Dios abandona a su hijo por cargar con el pecado del mundo. Otra interpretación que va más allá del grito de las 4 palabras es que Jesús solo pudo citar el primer versículo del Salmo 22, porque se estaba ahogando literalmente, sus pulmones estaban encharcados. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el soldado le clava la lanza, sale agua y sale sangre. Médicamente quiere decir que había bajado el agua a los pulmones, se le habían encharcado, porque evidentemente estaba físicamente exhausto. No es que solo estuviera moralmente cargando el pecado, es que era imposible. Mientras se dejaban hasta 2 y 3 días enteros morir a un crucificado, esa era su condena más dura, Jesús murió en horas, porque no podía más. Llevaba toda la noche siendo juzgado, azotado, le quitaban la túnica y tenía las heridas abiertas, le levantaban la piel. O sea, toda la ansiedad que estaba pasando físicamente, Jesús estaba literalmente respirando el último hálito de vida. Entonces, por eso se cree que solo recita estas 4 palabras, pero él tenía en mente todo el Salmo. Y si, tal como hemos escuchado el Salmo, había profecías cumplidas sobre él. Él era el Mesías de que hablaba el Salmo 22. Él se estaba identificando. Fijaros, dice en el versículo 6, lo podemos identificar con Isaías 53. Nadie lo apreciaba, era como un gusano despreciado por los hombres. En el versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. Es lo que hicieron con él en la cruz. Reparten entre sí mis vestidos que hacían los soldados. Es lo que hacían con todos los reos de muerte. Estaban jugando a los dados, sorteándose su ropa. Pero al avanzar el Salmo, en el versículo 21, empieza la esperanza. Me has respondido. O sea que sí que Dios le había escuchado y sí que estaba dándole lo que él pedía. Versículo 24, porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro. Él sabía, diciéndose esto, que Dios sí que le estaba viendo. Más bien le oyó cuando clamó a él, dice el Salmo. Así que podemos tomar las 2 posiciones. Una, solo fue el primer versículo porque Jesús se sintió abandonado, o 2, no tenía fuerzas para recitarlo todo, pero podía saber cómo acababa el Salmo 22. Acaba en resurrección en el reino de Dios. Aunque el Salmo no explica esto, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, no dice directamente resucitaré, dice en el versículo 26, los pobres comerán y serán saciados. ¿Dónde? En el reino de Dios. ¿Que aquí ya estamos trabajando por aliviar la pobreza? Sí, pero donde realmente, igual que las bienaventuranzas, se va a cumplir, va a ser en el reino de Dios. Y el reino de Dios todavía está entre nosotros, pero todavía no se ha cumplido completamente. Versículo 28, delante de ti se postrarán todas las familias de las naciones. Todas las familias es todos, como estábamos viendo en la Santa Cena. Entonces el Salmo está viendo, es mesiánico en el sentido de que cuando Cristo vuelva, todo esto es una realidad. Si Jesús tiene esperanzas porque sabe, yo ahora muero en la cruz, pero no se acaba aquí. Yo ahora pago el precio y es muy doloroso. El precio que Jesús pagó es insufrible, siendo inocente. Pero ¿por qué estaba dispuesto a pagarlo? Ahora bien, ¿cómo se estaba sintiendo? Obvio, es como una mezcla de emociones, ¿verdad? Porque era humano, no hay duda. Entonces, ¿cómo justificaría esta interpretación el eclipse? David Dixon, un profesor de mi seminario, decía, pudo ser una forma del padre de tapar la vergüenza de la maldición a la que su hijo estaba expuesto. Hay quien cree que Jesús se les crucificaba desnudos completamente. Hay algunos autores que dicen que por ser judíos, y como consideraban que era una nación bastante, que tenían mucho este concepto moral y de la pureza, que le permitían poner como una tela para cubrirle, como lo vemos en los cuadros de los pintores. Sea como sea, para Dios, que su hijo inocente muriera en una cruz, no era agradable. Así que podemos interpretarlo como queramos, son interpretaciones.
Pero algunos teólogos liberales tienen una queja que dicen: sería tomar a Jesús por un superhéroe mesiánico si creemos que recordó y tuvo en cuenta todo el Salmo 22 en medio de un dolor insoportable. O sea, cada célula, cada fibra del cuerpo de Jesús estaba en dolor, porque hasta la corona de espinas clavada era como si estuviera acentuando el dolor en su cabeza. Los romanos eran expertos en causar dolor, así que cada fibra, cada célula del cuerpo de Jesús le estaba provocando dolor. Y los teólogos liberales piensan, claro, si era 100% hombre, como era, sería un superhéroe si estuviera recordándose todo el Salmo y teniendo en cuenta que hablaba de resucitar. ¿Quién humanamente hablando hubiera podido hacerlo? Cuando estás con mucho dolor, imagínate un dolor de cabeza muy fuerte, no sé, un dolor de riñón, ¿eres capaz de recordar un salmo o un solo versículo y que te dé esperanza? De hecho, solo horas antes, cuando Jesús estaba en Getsemaní, que significa prensa, no sé si habéis visto alguna vez un molino de aceite, cómo se prensan las olivas para que salga. Getsemaní significa prensa porque es el lugar donde él estaba orando y estaba realmente bajo la presión de aceptar su misión. Una misión que le iba a llevar a la muerte más dolorosa. Y es allí donde Jesús estaba tan angustiado que dice la palabra que sudaba como gotas de sangre. Y solo eran unas horas antes y le estaba diciendo al Padre: pasa de mí esta copa, no me lleves a la muerte, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba luchando incluso antes, porque ¿quién de nosotros hubiera deseado morir con una muerte tan cruenta? Nadie. Así que los teólogos liberales dicen esto. Si solo unas horas antes ya estaba diciendo: wow, por mí, Padre, que no tenga que beber de esto. Así que podemos pensar, claro, qué lucha más intensa cuando llega el momento de estar ahogándose. ¿Podría llegar a recitar todo el Salmo, no recitarlo, a tenerlo en cuenta? Pero entonces yo me pregunto, si Jesús no estaba recitando todo el Salmo, ¿por qué no dio otro grito cualquiera y usa un grito que está en las Escrituras? ¿Por qué no gritó cualquier otra cosa? ¿No? Cuando estamos enfadados y con dolor y con rabia decimos cualquier cosa menos las Escrituras. Si Jesús no tenía en cuenta el poder de la palabra, ¿por qué no dijo otra cosa? Es más, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, nada más comenzar su ministerio, y después de 40 días y 40 noches de ayuno, es muy curioso porque 40 días, dicen los médicos, que si estás sin comer 40 días, es el momento que una persona en huelga de hambre, sabéis que hay gente que hace huelga de hambre para reivindicar una causa, es el momento en que tu cuerpo ya no podría resistir, porque ha consumido todo lo que tu cuerpo tenía como reservas. Entonces, a partir del 40 día, tu cuerpo está en peligro de muerte real. Ya no es que si quieres aguantas. Entonces Jesús, como humano, el día 40 que está en el desierto, es cuando realmente dice: hoy me muero. O sea, hoy podría morirme. ¿Y qué hace Jesús cuando viene Satanás y empieza a tentarle? Cita las Escrituras las 3 veces para decirle a Satanás: fuera de mí. ¿No tienes ningún poder contra mí? Si Dios no te lo hubiera dado, y yo tengo las Escrituras para rebatirte. Así que no es la primera vez que Jesús nos enseña que, humanamente hablando, en el límite de sus fuerzas, usa las Escrituras para que le den poder para poder resistir y sostenerse. Y Satanás huye de él por un tiempo, pero huye de él. Lucas 4, Mateo 4. Y si estás tentado por un momento para justificarte y decirte: sí, Jesús era 100% humano, pero era 100% divino. Yo no soy 100% divina. Yo tengo el Espíritu Santo, pero no soy 100% divina. ¿Os acordáis en Hechos cuando Pablo y Silas les han azotado con varas y están por la noche con los pies en cepos? Imaginaros, cepos que traerían infecciones, toda la carne levantada, tú estás allí siendo inocente, te han metido en la cárcel por la noche, no puedes dormir porque tienes un dolor vivo. ¿Y qué hacen Pablo y Silas? Empiezan a orar y a cantar himnos. ¿Por qué? Porque seguían creyendo que esa palabra tiene poder
para traer esperanza y consuelo en medio de cualquier aflicción, por muy dura que sea. Así que quédate con la interpretación que quieras, pero piensa un poco en esto. ¿Me ha abandonado Dios? No podemos asegurar nadie con certeza si Dios llegó a abandonar a Jesús o no. Pero sí que podemos tener en cuenta algunos aspectos para posicionarnos. Primero, los salmos son textos poéticos, que quiere decir que en buena parte expresan emociones de los salmistas. Cuando escribimos una poesía, el lenguaje que usamos no es un lenguaje científico para decir 100% esto es así, sino que expresamos sentimientos, expresamos cosas que nos pasan. Así que los salmistas muchas veces incluso expresaban maldiciones contra sus enemigos, que despeñasen a los hijos de los enemigos contra las rocas. Y se supone que eran personas espirituales los que escribían aquellos salmos. Entonces tenemos que entenderlo ya como el salmo es una expresión de una emoción. Yo a veces puedo sentir que estoy abandonada. Puedo sentirme sola incluso cuando estoy rodeada de gente. Así que no podemos tomarlo directamente como algo literal, sino como una expresión emocional que Jesús mismo estaba haciendo suya. Algunos textos bíblicos antes que están escritos, o sea, que se refieren a antes de la crucifixión, tomando las palabras de Jesús, afirman que Jesús confiaba en el Padre, que tenía una comunión íntima con Él y que Jesús se reafirmaba en su misión de morir en la cruz. Aunque como hemos visto cuando estaba en Getsemaní, le pedía al Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, porque me cuesta. Igual que a nosotros nos cuesta a veces predicar cuando es difícil, igual que nos cuesta creer cuando estamos siendo probados, pero no por eso estamos dejando de creer. Podemos dudar, pero eso no nos aleja de la fe. Fijaros, por eso, el Evangelio de Juan ni habla de Getsemaní, ni habla del grito de abandono que sintió Jesús, pero dice algo. Jesús está hablando a los judíos, le dice, el que me envió está conmigo. No me ha abandonado. ¿Por qué? Porque siempre hago lo que a Él le agrada. Y estas palabras no podemos dejarlas en vano. Jesús estaba muy consciente. ¿Dudó Jesús en la cruz de que su Padre ya no estaba con Él? ¿Dudó Jesús de que a su Padre no le agradaba de que muriera de aquella manera? Nadie quiere que su hijo muera, ¿verdad? Nadie dejaría que su hijo muriera ni por un momento. Seríamos capaces, yo creo, los padres son capaces de morir antes que dejar a tu hijo. Pero tanto el Padre como Jesús sabían que era inevitable aquella muerte, por amor de nosotros. No es que a Dios le agraden algunas cosas que nos pasan, pero tiene un propósito. Y cuando Dios quiere cumplir su propósito, sabe que a veces tenemos que pagar precios que no nos gustan ni a nosotros ni a Él, pero Dios sabe lo que hace. Jesús no había anunciado varias veces a sus discípulos durante 3 años que era necesario que muriera. Les decía, el Hijo del Hombre ha de ser entregado, muerto y resucitado. Y fijaros, os pongo unas citas. Muchas veces Jesús anunció, ¿se iba a contrariar en el momento clave que tenía que reafirmarse? Hay una película que no he visto, que es La última tentación de Cristo, que habla de cómo hubiera sido la vida de Jesús si no hubiera muerto en la cruz. No quiero deciros el final, pero es una forma de pensar. Y al final acaba, bueno, yo no la he visto, no sé si es Martin Scorsese, que es un director, pero esto ha pasado por la cabeza de la gente. ¿Y si Jesús hubiera querido tener descendencia, hubiera querido hacer un ministerio más largo para llegar a más gente, salvar a más enfermos, resucitar más muertos? No. Jesús sabía para qué había venido y qué era lo importante, aunque como nosotros se doliera humanamente. Cuando Pedro le dice, Jesús anuncia, es necesario que muera, que resucite, y Pedro le dice, no, Señor, que tal no te ocurra. Y Jesús, en lugar de dejarse llevar, ve a Satanás detrás y le reconviene y le dice, fuera de mí, porque solo piensas en lo humano, en la carnal, pero es necesario que yo muera y resucite. Jesús tenía muy claro. ¿Por qué? Porque Jesús aceptó conocer plenamente el dolor humano, como dice Hebreos, fue perfeccionado por el dolor. Jesús aceptó el dolor que nosotros sentimos muchas veces, físico, relacional, porque le abandonaron todos, emocional, porque sabía lo que suponía cargar con algo que no le correspondía, pero tenía que hacerlo, negarse a sí mismo hasta la muerte. Pero es que nos entiende mejor,
aceptó el dolor, lo encarnó y bebió hasta la última gota para poder entenderme a mí y poder entenderte a ti. Porque iba, en un sentido, a sentirse abandonado, como lo podríamos sentir nosotros. Y vuelvo, la pregunta es, ¿me ha abandonado Dios a mí? No solo si lo siento, porque sentir, como el salmista, puedo sentir muchas cosas, pero ¿me ha abandonado a mí? ¿Cómo me enfrento ante la desesperación? Cuando veo que no tengo respuestas y que no llegan y que quizá tenga que vivir con un dolor crónico, emocional, físico, me da igual. ¿Qué hago cuando no tengo respuestas inmediatas? ¿Qué busco cuando no tengo respuestas? ¿Qué hago cuando pierdo la esperanza en esta vida? Os voy a citar un texto, es un poquito largo, por eso lo he puesto solo por si queréis seguirlo, si no me escucháis. La fe en Dios no me da inmunidad al dolor, como tampoco se la dio a Jesús. Puede que os identifiquéis con esto. Ninguna fe anula la cara de la muerte, del dolor y del sufrimiento. No es lo mismo estar de rodillas en el templo que vivir. Dios no viene en auxilio a nuestra limitación, nos deja expuestos libremente a ella. Y esto es saltar y es crecer. Es aprender a vivir sin la limitación resuelta. Es abrazarla aunque duela y nos duela mucho. Estamos limitados sin alternativa. Dios abre la mano y se compromete con nuestra libertad. Deja el hueco de su presencia. Nos arriesga una sed insaciable. A la nostalgia de un paraíso que desconocemos pero echamos de menos. A un continuo llamar y llamar esperando una respuesta. A un monólogo exasperado con el que nos ha dejado solos. ¿Alguna vez os habéis sentido en esta situación de decir, por más que clamo, por más que pido un milagro, el milagro no llega? Por más que espero que me quite esta espina, como el apóstol Pablo, 3 veces he rogado y no me la quita. Pero no nos vamos a quedar aquí, no os preocupéis. Porque si no sería muy triste, ¿verdad? Pensar, ¿y qué hago cuando las cosas no pasan tan rápido como a mí me gustaría? Si nos preguntamos el por qué, más que a un consuelo, te llevará a sentirte culpable o a culpar a otros. Esto me pasa porque no hice, o esto me pasa porque otro me hizo, o porque la culpa la tiene quien sea, ¿verdad? Pero hay un personaje en la Biblia con el que podemos identificarnos y que, como nosotros, sintió ese dolor y tuvo muchas preguntas y que anticipaba el dolor de Cristo. Podemos identificarnos con Job y podemos ver cómo Job se identificaba con Jesús, aun sin que Jesús hubiera estado en su mente. ¿Qué le pasó a Job? Era intachable. No hacía nada malo. Era una persona de esas que... El santo Job, ¿verdad? Que vemos este dicho popular. Tiene más paciencia que Job. Job, en 2 tacadas, en 2 golpes, pierde a sus 10 hijos, pierde todas sus propiedades y cae en una enfermedad que cogía una teja y se rascaba. Imaginaros, no solo pierdes todo económicamente, no solo pierdes a tu familia, sino que además tú te quedas no solo con una depresión, sino físicamente con un dolor muy fuerte. Y al principio Job, que era este hombre tan intachable, tan aferrado a Dios, presentaba sacrificios por sus hijos, intentaba no pecar. ¿Sabéis cuáles fueron sus frases cuando siente que lo ha perdido todo? Solo le queda a su esposo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¡Qué aceptación! Solo me queda mi vida, con esto me quedo. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! Bravo, ¿no? Para quitarse el sombrero. Cuando su mujer le pregunta, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Cuidado, que mucha gente habla mal de la mujer de Job, pero es que ella había perdido todo, igual que él. O sea, ella estaba desesperada. Lo único que le quedaba igual era su salud, pero su salud para cuidar a un marido que estaba enfermo. Imaginaros, cuando ella le dice estas palabras es porque está igual o peor de mal que él. Y él le contesta, has hablado como cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de la parte de Dios y no recibiremos también el mal? Y dice la palabra, en todo esto Job no pecó con sus labios. O sea, que Job se mantenía íntegro, recto, intentando no culpar a Dios, intentando justificar a Dios de por qué le estaba pasando lo que pasaba.
pero después se queda 7 días en silencio. Porque después de haber intentado justificar a Dios, no tiene palabras para poder entender por qué le está pasando lo que le está pasando, cuándo acabará y qué va a hacer. Porque no tiene ni fuerzas. 7 días de silencio, ¿os imagináis 7 días sin decir ni una palabra? Pero después de estos 7 días de silencio, Job empieza a dar rienda suelta a su dolor. Así que es humano dar rienda suelta a nuestro dolor, conectar con nuestro dolor, gritar de dolor y hacernos preguntas. Llega un momento en que Job siente que no puede aguantar más. Está extenuado. Y entonces dice, ¿qué fuerza tengo para esperar aún? ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? ¿Acaso mi fuerza es como la fuerza de las piedras? ¿Acaso mi cuerpo es de bronce? Pero ¿pensamos que el cuerpo de Jesús estaba hecho de un material especial cuando estaba en la cruz? El cuerpo de Jesús era de carne y hueso y sufrió igual que pudo sufrir Job o que podemos sufrir cualquiera de nosotros. Job se quejó. Yo no refrenaré mi boca, decía. Hablaré en angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi semblante, mi cara y estaré alegre, entonces me turban todos mis dolores. Porque Jesús desde la cruz podía poner una cara alegre. ¿Podía Jesús negar que estaba sufriendo? ¿Que era doloroso? De alguna manera nos está enseñando, no maquilles tus emociones. Recuerdo una hermana que le preguntaba, ¿cómo estás? Bendecida, mi hermana, bendecida. Ya sé que Dios te bendice, pero no te pregunto lo que Dios hace. Ya lo sé. Ahora te he preguntado cómo estás. ¿Me puedes decir si estás triste, si has sentido dolor, si estás mejor? Porque al final esto es lo que nos queda. Ser sinceros y arroparnos unos a otros. Porque Jesús no engañó y dijo que estaba perfectamente en la cruz, sino que lo puedes decir como Job. El dolor provoca pensamientos muy oscuros. Decía Job, si yo le invocara y él me respondiese, yo no podría creer que escuchara mi voz. Porque a veces estamos tan cerrados en nuestro dolor que se nos olvida que hay esperanza, que Dios te va a hablar, te quiere hablar y quiere que le escuches. Seguía Job, porque me aplasta con tormento y aún mis heridas sin causa, aumenta mis heridas sin causa. No me deja cobrar aliento, sino que me colma de amarguras. El dolor provoca pensamientos oscuros, pensamientos que son mentira, pero que en un momento dado pueden hacer que me quede sumido en una mentira. Pero ¿no entendería Jesús perfectamente este dolor cuando apenas podía respirar? El dolor de las mentiras, el dolor de pensamientos que me llevan a creer que Dios no se acuerda de mí, que no me responderá, que no me escucha. Claro que sí, igual que entiende los nuestros. Hay una cosa que Job sabía. Necesito un mediador entre mí y Dios. Decía Job, y pensar que Job escribía muchísimo antes de que se hablara de resurrección, ni de un Mesías. Si es que fue verdad, pero entendedme, la historia fue escrita antes de que todo esto fuera real, antes de que todo esto se hubiera anunciado. Decía Job, no hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre ambos, que quite de sobre mí su vara y que no me espante su terror. Job no conocía a Jesús como mediador, pero este era nuestro mediador que debía morir en la cruz. Era solo un anticipo de lo que nosotros necesitábamos y que lo seguimos necesitando. Job insistía, es que quiero hablar con el Todopoderoso. Necesito hablar con Dios en este momento. Job pensaba, quiero argumentar con Él. Quiero decirle que soy inocente, que no merezco lo que me está pasando, que se lo dé a otro, pero a mí, que soy intachable, yo no merezco sufrir. Él decía, Dios me llamaría y yo le respondería. Y al contrario, Job llamaría a Dios y Dios le respondería a él. Fijaros cómo a veces nosotros llega un punto, ¿verdad?, en que decimos, necesito una respuesta y quiero audiencia con Dios porque no me responde, porque lo busco y no lo encuentro. Y decía Job, pero clamo a ti y tú no me respondes. Me presento y tú no me atiendes. Te has vuelto cruel conmigo. Qué palabras más duras. Y ahora que estamos aquí sentados tranquilos podemos pensar, qué duro era Job, ¿no? Pero ¿nunca has necesitado leer esto para identificarte?
para poder dar rienda suelta a tu dolor sin sentirte mal. Luego ya te corregirá Dios o te dirá lo que te tenga que decir. Pero no dejes de decirle a Dios lo que realmente sientes por miedo a que estés equivocado. Porque es mejor que Dios te corrija que quedarte con eso y que se te haga como una insensibilidad de creer que Dios no te escucha. Decía Job, ¿por qué te escondes de mí y me tienes por enemigo? Solo los enemigos reciben cosas malas, podía pensar Job. Oh, si yo pudiera saber dónde hallar a Dios. Entonces iría hasta su morada, expondría delante de él mi causa y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría las palabras que él me respondería y entendería lo que él me dijera. Yo me imagino a Jesús, y no sería también este su grito, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús sabe lo que es gritar y no tener una respuesta inmediata, un cambio inmediato, tener que llegar hasta el final del dolor. Job sintió abandono. Hizo que mis hermanos se alejaran de mí, dice. Mis amigos se apartaron por completo. Mis parientes me han fallado, mis conocidos me han olvidado. ¿Quién se quedó con Jesús a los pies de la cruz? Nadie. Solo Juan dice que estaba Juan, el discípulo y la madre de Jesús. Otros evangelistas dicen que estaban lejos, pero es que nadie pudo estar con él en la cruz. Sus discípulos esa misma noche se fueron. Pedro le negaría 3 veces. Todas las autoridades lo tomaron por un loco. Jesús fue abandonado cuando no lo merecía. ¿No fue esa su realidad cuando puede identificarse con nosotros cuando me siento abandonado? Job añoró tiempos pasados, porque cuando estamos mal pensamos, fíjate lo bien que estaba yo antes. Fíjate Israel cuando salió de Egipto y recordaba aún la esclavitud. Estábamos mejor en la esclavitud que siendo libres en el desierto. Job también. ¿Quién me concediese ser como en los meses pasados? Como en los días cuando Dios me guardaba. Así fue en los días de mi vigor, cuando el Todopoderoso estaba conmigo, antes de que Dios me abandone. Porque Dios parece que abandona. ¿No pensaría Jesús en los días vividos sin presión? ¿O incluso en los días antes de ser humano, cuando estaba en el cielo? ¿No habéis pensado alguna vez, antes de ser creyente vivía mejor que ahora que lo soy? ¿No lo habéis pensado alguna vez? Siendo creyente tengo más presión de los de fuera y a veces de los de dentro, porque lo que espero no se cumple. Pero, y me quedo con esto, a la mitad del libro Job está ya yo diría un canto de esperanza, aunque no lo dijera cantando. Llega un momento en que Job dice pero, y un pero siempre borra lo que acabamos de escribir. Cuando hablamos y decimos pero, quiere decir que lo anterior no tiene validez. Y dice Job, pero, en medio de que todavía no estoy sano, que me sigo rascando con una teja, que he perdido a todos mis hijos y todas mis propiedades, que no tengo fuerzas para recuperarme y no sé cuánto voy a vivir, dice Job, pero yo sé que mi Redentor vive. Puede que ahora no me hable, puede que ahora no me conteste, puede que ahora no me dé una respuesta, puede que ahora mismo no cambie mi realidad, pero yo conozco la verdad. Y si yo conozco la verdad no cambia. La verdad no miente, la verdad no pasa ni deja de ser, porque la verdad con mayúscula es Cristo. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, porque polvo somos. Y del polvo venimos y al polvo volvemos. Pero el que se levanta sobre el polvo es el Señor. Y el que nos levanta de las cenizas es el Señor. Y después de que hayan deshecho esta mi piel, porque si ya estaba empezando a deshacerse esta tienda de campaña que decía Pablo, se deshará. En mi carne resucitada, he de ver a Dios. Yo mismo he de ver a Dios, decía Job. Lo verán mis ojos y no los de otro. Son mis ojos, he de tener mi fe personal. No me importa lo que diga el otro ni la fe del otro. Yo necesito mi fe en mis momentos de dolor, de creer que estoy abandonada o que no tengo respuestas. Mi defensor intervendrá. ¿Y qué hizo Jesús? Resucitó. Así que cada vez que anunciamos que Él resucitó, me lo vuelvo a predicar a mí misma. Puedo estar pasando aquí lo que sea, puedo tener pensamientos que son mentiras, puedo creer que no va a hacer nada Dios, pero resucitó. Y si resucitó quiere decir que venció y que ha vencido en mi vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Quiero leeros un último párrafo de
Eliana Gil Martín. No hay lugar donde podamos buscarte crucificado, excepto en la periferia de la vida, en el dolor de los otros, en los caminos truncos, en el sufrimiento sin remedio. ¿Dónde podemos encontrarte, Galileo? Excepto entre los desahuciados, los expulsados, los desconocidos, las hijas de Jairo, las suegras de Pedro, los gadarenos atormentados. ¿Dónde estás cuando el viejo agoniza, el bebé muere, la joven enferma y la injusticia prevalece? Si levanto mis ojos a las estrellas, en silencio, veo claramente que estás encarnado, agonizando en el viejo, muriendo en el bebé y en la joven enferma. ¿Pero dónde estás cuando no estás? ¿Y por qué permites las tragedias? Todos nos atormentamos con las mismas preguntas y, sin embargo, tu presencia fuerte y encarnada las invalida. No es una persona sufriendo, sino tú viviendo, padeciendo y muriendo en ella. Estás viviendo en la villa, eres el desalojado y la desempleada, eres la mujer golpeada y prendida a fuego. Yo te veo donde nadie te ve. Apenas mueves los dedos tendidos sobre el asfalto después de un choque. Respiras entrecortado el último aliento con la soga al cuello. Recibes el diagnóstico terminal. Mueres en la cámara de gas, en un accidente o en la cama de un hospital. Y estas sí son muy dolorosas epifanías, las únicas epifanías que conozco. Podemos pensar, hombre, no creas que Jesús está en todas partes, sí. Por su Espíritu vive en mí y vive conmigo. Y lo creo y lo predico, porque esta palabra no es mi palabra, es la palabra de Dios con poder para vivir y revivificar en nuestras vidas lo que estaba muerto y necesita ser resucitado. Me he pasado, son 35 minutos. Me dais 2 minutos para que ore y terminamos, que cada uno pueda hacer su oración. No tenéis que hacer mi oración, podéis hacer vuestra oración para poder decirle a Dios, si en algún momento os ha pasado, ¿por qué me has abandonado, Señor? Que puedas pedirle que se te revele, que te muestre dónde estaba cuando tú estabas sufriendo. Si estás sintiéndote abandonado ahora, pídele que te revele dónde está en ese momento que estás sintiéndote ahora abandonada o abandonado. Pídele, porque no soy yo ni mis palabras, es su Espíritu en ti revelándote dónde está cuando tú clamas. Que te revele incluso cómo sufrió Jesús en la cruz para que tú ahora puedas ser libre de todo. Que se haga carne en ti, para que puedas hacer esta palabra tuya. Y cuantas veces tengas este diálogo con Dios, que te lleve a su palabra para mostrarte que no te ha abandonado, que te ama, que está contigo cuando te falta el aire para dártelo. ¿Sí? ¿Oramos? Señor Dios Todopoderoso, creo firmemente en tu palabra, en tu poder, en la muerte y en la vida de Cristo. Y creo que cuando me he sentido abandonada no lo estaba, Señor. Pero Padre, yo solo sé de oídas lo que Cristo tuvo que padecer, lo que tuvo que encarnar por amor de cada uno de nosotros. Por eso te pido que si hay alguna persona aquí o todas las personas que puedan sentirse abandonadas o se han sentido, puedan recibir por inspiración del Espíritu Santo la verdad, la sanidad, el abrazo del Padre, el consuelo del Espíritu Santo, la gracia de Jesús para poder avanzar en esta situación y para sentirse amados hasta el final de sus días, Señor. Que quien más lo necesite pueda sentir hoy ese abrazo consolador, ese abrazo restaurador, ese abrazo que permite seguir adelante y ser testimonio para otros que lo necesiten también. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.